Bueno, como le comenté, está a través de lo que la tecnología nos permite el licenciado Ángel Verdugo Beltrán, que él formó parte del comité de huelga del 68. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Y antes de cualquier otra cosa, transmito un saludo de Aurora, porque si no lo hago, me castigan. Entonces va un Muchas gracias, saludo igualmente, saludos para para su ella esposa y de Elena también, y y su del hija, nieto con mucho también. cariño, lo sabe bien, Muy licenciado. bien, perfecto. Una Bueno, aclaración antes de entrar. Fue muy el importante. Consejo Nacional de Huelga. Consejo Nacional Los, de Huelga. comi- los comités de huelga eran los comités en cada una de las escuelas. Y el que los unía a todos esos en una especie de entidad supraescolar o de cada escuela fue el Consejo Nacional de Huelga. Ahora sí, Ahora sí. estamos listos. Muy bien. Quiero, si me permite también, recomendar al auditorio, porque creo que es un testimonio muy importante, el que ha dejado en unas cápsulas en el canal de YouTube el licenciado Ángel Verdugo, ha dejado una serie de cápsulas donde narra el movimiento del 68, un regalo que se me hace pues muy especial, que lo hizo para sus hijos, su hija y su nieto. Así. Y ahí está en el canal de YouTube del licenciado Verdugo. A ver, licenciado, eh, yo empezaría por preguntarle, ¿cómo cree que afectó el movimiento del 68 la vida periodística mexicana en el momento de los sucesos y a largo plazo? ¿Cómo hace la evaluación ahora tan metido que está usted en los medios? Lo primero que hay que decir es que lo que sucedió va más allá del 2 de octubre. Es decir, Sí, equivocadamente la gente identifica, casi en un acto necrofílico, al movimiento como el 2 de octubre. El movimiento duró todo agosto, bueno, unos 4 o 5 días de julio, pero vamos a decir, todo agosto, todo septiembre, todo octubre y todo noviembre. Con altibajos, por supuesto, después de la represión el 2 de octubre, que había empezado antes. La toma de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre, el desalojo del Zócalo el 27 de septiembre, la batalla por el control del casco de Santo Tomás el 23 de septiembre. Es decir, ya la represión estaba a todo lo que daba, podríamos decirlo coloquialmente, y el desenlace será el 2 de octubre y algún día tendremos oportunidad de platicarlo extensamente porque creo que ese día, no me estoy refiriendo a la parte violenta, sino a la parte de la conducción del movimiento, el Consejo Nacional de Huelga tuvo una parte importante, o no menor, por el error que se cometió de no haber cancelado ese mitin cuando ya teníamos signos evidentes de lo que nos esperaba, de la decisión del gobierno federal en ese entonces. ¿no Ahora tuvieron bien, ustedes la visión para sospecharlo así o es, la formación? efectivamente. Es más, ese día fue la primera reunión de dirigentes, un grupo muy, muy cerrado, incluso no todos los integrantes del CNH sabían de esa reunión, con los enviados presidenciales, que fue el licenciado Jorge de la Vega y Andrés Caso Lombardo. De tal manera, pues que eso fue parte de una facción, vamos a decir, dentro del gobierno federal que buscaba una salida negociada. Sin embargo, ganó la otra facción, que fue la que propuso, que apoyaba el licenciado Echeverría, que fue el que propuso la salida dura, la salida represiva, vamos a plantearlo de esa manera. Ahora, el 68 como movimiento es un eslabón de una cadena, Soledad. Sí. Las personas, por desgracia, la historia no es algo que interese a las nuevas generaciones y ya desde entonces no creas que interesaba mucho, pero como había menos distractores, se leía bastante. Recordemos el asesinato brutal de la familia de Rubén Jaramillo, un dirigente campesino zapatista en Morelos. Asesinaron a su familia, su esposa con 4 meses de embarazo, la represión a los ferrocarrileros y los presos políticos, casi por definición, Demetrio Vallejo y don Valentín Campa,
la lucha o la represión en contra del movimiento magisterial que encabezaba Otón Salazar, el movimiento revolucionario del magisterio, la represión el 65 a los médicos residentes, la, eh, la lucha que se da cuando el poli se pone en huelga para apoyar, y eso es muy interesante porque fue una huelga totalmente solidaria. No hubo, no hubo demanda alguna del Politécnico y Chapingo para apoyar a la Escuela Práctica de Agricultura Hermanos Escobar, que se cerró y se trasladó a Delicias, Chihuahua, que fue el 67. En esas condiciones, pues, podemos ver cómo un sector de la sociedad mexicana, producto de la urbanización, producto de la incorporación de cientos de miles de jóvenes al nivel medio superior y a nivel superior, dio por resultado exigencias que tenían que ver con acabar con el autoritarismo monopartidista que había, con la única forma aceptable de hacer política que era dentro del PRI. De tal Ajá. manera, pues, que lo que pasa en esos 4 meses que te mencioné, y si a eso le agregas la efervescencia, la guerra en contra de la presencia norteamericana en Vietnam y en Indochina, el Mayo francés, que quizás sería la parte más cercana, y también el surgimiento de hechos como el ataque al cuartel de Madera el 23 de septiembre del 65, de donde toma la Liga su nombre. Liga 23 de septiembre es el día del ataque al cuartel de Madera en ese municipio, en esa ciudad, en Chihuahua. También tenemos, hubo un impulso ahí, la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia, a Praga, para acabar con un intento de democratización. Recordemos la invasión a Hungría, ahí sí de los tanques soviéticos. Es decir, es un continuo que se da ahí. Pero Como eso parte de lo que hay estaba pasando en el mundo. en el mundo. Y México, al llegar a los años 60, cuando ya tienes cientos de miles de estudiantes de nivel superior distribuidos en el país, pero fundamentalmente concentrados, Politécnico, Universidad, Chapingo, esas 3 escuelas. Estaba la Ibero, que era una escuela muy pequeña, y había otras universidades en el país, estaba la en Guadalajara, Puebla, etcétera, pero básicamente el movimiento estudiantil radical, ideologizado, informado, vamos a ponerlo de esa manera, se concentraba en la Ciudad de México. Eso es lo que te podría decir al respecto. Ahora, ¿cómo afectó al periodismo? Al movimiento del 68, en esos días llegaron decenas de periodistas que les fue autorizada su presencia porque se registraban como periodistas que venían a los Juegos Olímpicos de 1968, cosa que no era cierto. Por ejemplo, Oriana Falache, a quien la traté, fui su intérprete para la serie de artículos que escribió en el Europeo, estuve con ella, estábamos juntos en la tribuna esa tarde en Tlatelolco, vino de periódicos que alguien diría de izquierda, pero vamos a decir democráticos, liberales como The Guardian, estuvo gente de Le Monde y no se diga aquellos grandes medios de Estados Unidos, los medios deportivos de América del Sur, de Europa, etcétera. De tal manera que la caja de resonancia que se construye con esos periodismos, con los periodistas, ayudó, no sé cuánto, pero no creo que mucho, pero ayudó a periodistas mexicanos a darse cuenta, primero, del atraso, la sumisión y lo abyecto del periodismo que se hacía en México y la necesidad o la inevitabilidad de que el periodismo tenía que cambiar en sus Ujú. contenidos y en sus formas. Pero hay una cosa aquí que la gente olvida o desconoce. Entre 1968 y 1988, esos 20 años prácticamente fueron años muertos
aun cuando hubo que una manifestación aquí, que un mitin acá, porque fueron los años, Sol, de la guerra sucia, de la lucha en contra de los grupos guerrilleros, del endurecimiento no solo de México y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policíacas, acuérdate de la Brigada Blanca, la Federal Seguridad, etcétera, pero esa era la posición de los Estados Unidos en América Latina. De tal manera que esos 20 años, los que regresaron a las escuelas se dedicaron a terminar su carrera, a buscar un trabajo, algunos otros a hacerse ricos mediante el chapulineo de una cámara a otra y hacer casi un parasitismo parlamentario. Se legitimó, se le permitió al Partido Comunista legalizarse, aparecer públicamente, y ahí sí se sentarían posiblemente los cimientos de una nueva forma de hacer política. Y cierro esto con un juicio en relación con Cárdenas y el 88. La gente dice es que Cárdenas, el movimiento, ahí, democracia. Nunca, nunca se han atrevido a reconocer que el objetivo de esa epopeya o de ese movimiento de Cárdenas era un movimiento esencialmente reaccionario. Era un movimiento que quería conservar el statu quo que para esas fechas estaba resquebrajado. Es él y los que lo seguían lo más acedo del nacionalismo revolucionario, los que se oponían a la apertura económica. Eso era Cárdenas y eso sigue siendo Cárdenas. Ajá. Eso sigue siendo, de tal manera que valdría la pena que todos esos que babean hoy por Cuauhtémoc y eso, deberían reconocer que Cárdenas en el 88 expresaba lo más reaccionario y atrasado que había en México en ese momento. Licenciado, ¿me permite una breve pausa, 2 minutos y regreso con usted? Por supuesto. Gracias. Bueno.